Muy buenas tardes, buenas noches, ya más o menos. Mis amados hermanos, le damos primeramente las gracias al Señor por tener nuevamente la oportunidad de reunirnos y llevar a cabo ya esta tercera clase de resumen antes de la primera evaluación. ¿Ya? La verdad es que quisiera aclararles que pensé que en este primer semestre que estamos llevando a cabo en la escuela no es mejor que no le pongamos tanto énfasis a las evaluaciones, porque he comprobado que igual hartas personas como que se asustan con el asunto de la evaluación y como que hay menos asistencia y todo el tema. Entonces pienso que no es como tan provechoso ser tan estrictos al principio. Así que se los comento para que no se asusten, para que en el fondo asistan tranquilos a las clases. Y si en algún momento hacemos la evaluación que estaba programada, ya debiera haber sido. Si lo hacemos de esa forma, yo voy a ser bastante más flexible en realidad de lo que yo creo que en algún momento entendieron. ¿Ya? Así que para que estén tranquilos. Quisiera que empezáramos con una oración y en esta oportunidad quisiera pedirle a hermana Yanina que nos apoyara con la oración. No sé si puede pasar acá adelante y ayudarnos con eso. ¿Ya? Muchísimas gracias. Vamos a orar al Señor, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, Señor. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, Señor amado. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, Padre. En esta hora, Señor, le damos las gracias primeramente, Padre, por estar en esta noche, en este lugar, Señor, acompañando a mi hermano Domingo, Padre amado, estando en este lugar, Señor amado, para aprender, Señor, más de ti, Señor amado. Amado Dios, le damos las gracias por este privilegio, Padre, que muchas veces despreciamos, Señor, lo que tú nos quieres dar, Señor amado. Pero aquí estamos, Señor amado, quizás tarde, Dios mío, pero aquí estamos, Señor amado. En esta hora, Dios mío, sea usted tomando el control de esta clase, Padre amado, sea tomando el control de la vida de mi hermano Domingo, Padre Santo, que cada día usted le sea dando la sabiduría para poder, Dios mío, enseñarnos, Señor amado, de lo que tú quieres para nosotros, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo sea, Dios mío, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre amado, y que sea de principio a fin, Señor, de esta clase, Padre. Señor, y aquellos que aún vienen en camino o que están en la casa, usted, Señor, apure esos pasos, Señor amado, para que puedan llegar, Dios mío, a este lugar, Padre amado. Señor, inquiétalos en su corazón, Padre amado. Señor, que no desperdiciemos lo que tú quieres para nosotros, Padre amado, porque a ti te gusta la perfección también, Señor amado, que nosotros hagamos lo mejor para ti, Señor amado. Y que tu Espíritu Santo sea, Dios mío, administrando en esta tarde. Que tu Espíritu Santo sea, Dios mío, en cada vida, Señor, en esta hora, Padre. Señor amado, sé que tu presencia está en este lugar. Sé que tu Espíritu Santo también está, Dios mío, aquí, Señor amado, en cada instrumento, Señor Jesús. Amado Dios, en esta hora abre nuestras mentes, abre nuestros entendimientos para poder entender, Señor amado, lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Y en el nombre de Jesús te rogamos, Dios, que usted sea en esta clase, Padre amado. En el nombre de Jesús te rogamos esa dulce bendición de lo alto. Y también te pido por mi hermana Carlita que está, Dios mío, allá en ese lugar, Padre amado. Bendícela grandemente, Padre amado. Señor, bendice sus vidas, Señor amado, a mi hermano y a mi hermana, Señor, que han tenido, Dios mío, la voluntad de estar en este lugar, Señor amado, porque tú le has tocado su corazón, Padre Santo. Y sé que tú vas a devolver, Dios mío, esa bendición, Dios mío, que tú has puesto en su vida, Padre. Y en el nombre de Jesús, todo te lo entregamos a ti, Señor amado, que tú hagas. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sí, qué tremendo, qué milagroso. Muy bienvenida. De verdad que es algo demasiado satisfactorio verle aquí. Damos siempre gracias al Señor. Bueno,
Hermanitos, quería continuar entonces con lo que habíamos estado viendo respecto de la escala y la estructura tonal, ¿ya? Y lo que habíamos aprendido es que la escala, que nosotros, la mayoría la conoce, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, ¿ya? La idea es que nosotros podamos irnos agilizando en eso, ¿ya? Y vayamos pudiendo con el tiempo tocar eso en los instrumentos y también nosotros cantarlo, ¿ya? De hecho, podríamos hacer un primer ejercicio de cantar todos juntos la escala de do mayor. Pueden repetir conmigo. Do. Por favor, sí, acompáñenme en eso, ¿ya? Les voy a dar la indicación de 4 tiempos, ¿sí? Y luego entran ustedes con un do, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Maravilloso, maravilloso. Gloria a Dios, así es. Ya, la escala, ¿sí? Es la que nosotros conocemos que está compuesta por 7 notas. Do, re, ¿cierto? Mi, fa, sol, la y si. Y luego de eso se repite nuevamente el do, ¿ya? Entonces, nosotros habíamos explicado que la escala de do mayor, ¿sí? Nosotros generamos la estructura a partir de la cantidad de tonos y semitonos que hay de diferencia entre una nota y otra, perdón, ¿ya? Entonces, la diferencia que hay entre el do y el re, do, re, era de un tono, ¿ya? Al igual que entre el re, mi. Pero cuando cambiamos al fa, mi, fa, la distancia que hay entre el mi y el fa es menor que la distancia que hay entre el re y el mi, ¿ya? Entonces, voy a anotar esto en la pizarra. Y lo que esto quería decir es que tenemos acá la escala do, re, mi, fa, sol, la, si y nuevamente do. Entonces, las tonalidades, ¿sí? Es aquello que es la distancia entre una nota y otra, ¿ya? Entonces, lo que vamos a medir ahí es la distancia que está entre el do y el re, entre el re y el mi, entre el mi y el fa, el sol, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, esa distancia dijimos que era tono, tono, semitono, tono, tono, tono y finalmente semitono. Entonces, en algún momento había anotado acá en general que la estructura de la escala mayor natural era igual a tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Alguno de ustedes podrá preguntar, ¿y de qué sirve esto? ¿Ya? Cuando nosotros manejamos la escala de do mayor natural, nosotros tenemos que entender que estamos en un contexto armónico. Y ese contexto armónico es la escala de do. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos, por ejemplo, estar en la escala de re mayor natural? ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, reescribimos la escala, pero la reescribimos desde el re, vamos a ponerle escala 1 a la de do y escala 2 a la de re. Entonces tendríamos que continuar. Re, mi, fa, sol, la, si, do y ahora re. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a verificar? Entre el re y el mi sabemos que hay un tono, ¿verdad? Pero entre el mi y el fa hay un semitono. Y sabemos que la estructura de la escala mayor natural es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Entonces, claro, entre el re y el mi se cumple que hay un tono. Pero entre el mi y el fa hay medio tono, y para que sea escala mayor natural tendría que haber un tono entero. Entonces tendría que haber medio tono más de lo que realmente hay. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo cambiamos el valor original? Maravilloso.
Así es, gloria a Dios. Nosotros habíamos hablado de los accidentes musicales y habíamos aclarado que eso no era cuando una corchea atropella a una semicorchea. No, no es ese un accidente musical. El accidente musical es cuando nosotros agregamos un símbolo, ¿ya?, que modifica el valor original que tiene una nota determinada. Y esos símbolos son principalmente tres, ¿ya?, que es el sostenido, el bemol y el B cuadro. El sostenido lo que hace es agregar medio tono al valor original de una nota. Lo que hace el bemol es restar medio tono al valor original de una nota determinada. Y el B cuadro lo que hace es que cuando está modificado previamente el valor original de una nota, restaura el valor original. ¿Me explico? Ya, entonces acá, como vemos que entre el mi y el fa hay medio tono y tendría que haber un tono para seguir con la estructura, tenemos que sumarle medio tono al fa para poder alejarlo del mi, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos esto? Le colocamos un sostenido. Y de esa forma tenemos que hay un tono entre el mi y el fa. Entonces tendríamos ahora que hacer entre el mi y el fa sostenido, hay un tono para cumplir con la estructura que correspondería a una escala mayor natural, ¿sí? Ahora entre el fa sostenido y el sol, sí hay medio tono. ¿Por qué hay medio tono y no un tono? Hermanita Yanina, ¿a usted se le ocurre por qué? Ya, nosotros habíamos explicado exactamente, porque habíamos explicado que si tenemos acá el fa y tenemos acá el sol y vamos a tener acá el mi, el fa sostenido está medio tono arriba, ¿cierto?, del fa. Exactamente. Entonces, por así decirlo, si acá hay una distancia entre el mi y el fa, ¿lo podemos ver? Hay una distancia entre el mi y el fa, ¿ya? Cuando el fa sube a fa sostenido, lo que hace es alejarse del mi, pero se acerca al sol, exactamente. Ahí se quema, exacto. Originalmente estaba a esta distancia del sol y ahora se acerca y queda a esta distancia del sol. ¿Me doy a entender? Entonces, alejamos al fa, lo alejamos del mi, pero lo acercamos al sol. Entonces ahora ya no hay un tono entre el fa y el sol, sino medio tono. ¿Correcto? Me disculpan un momento, voy a sacar la guitarra, ya, para estar un poquito más cómodo porque estoy... Sí, sí. Y no, ojo, que los sostenidos se pueden aplicar sucesivamente. Hay notas que son doble sostenido, por ejemplo. ¿Ya? Eso se puede hacer. Hermanita Antonella, ¿usted quiere hacer una pregunta? Ah, ya, mire. Lo que pasa es que lo que estábamos hablando es que las notas tienen un valor determinado, ¿ya? Y dependiendo de ese valor, hay distancias entre una nota y otra, ¿correcto? Entonces, esto era lo que teníamos que aprender. Entre el do y el re hay una distancia determinada y esas distancias se miden en tonos y semitonos, ¿correcto? Entonces, la distancia que hay entre el do y el re es de un tono. Pero decíamos que también hay elementos, que son los accidentes musicales, que modifican el valor original que tiene una nota. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es alejar al re o acercarlo al do. ¿Cómo lo podemos acercar? Como sabemos que entre el do y el re hay un tono, podríamos al re ponerle un bemol, y el bemol lo que hace es restar medio tono al valor original de una nota. Lo que quiere decir que le restaríamos medio tono al valor original de re y quedaría medio tono abajo. Por lo tanto, si entre el do y el re hay un tono, entre el do y el re bemol va a haber solamente medio tono, porque el re bemol está medio tono abajo del re. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Exactamente. Ya. Entonces, para que sigamos con la escala de re mayor natural. Exactamente, exactamente.
En realidad es porque las melodías en algún momento las tenemos que entender desde la interválica, ¿ya? Podemos hacer algo, podemos terminar con la construcción de la escala de re, y de ahí yo les explico por qué la importancia de analizar las cosas estructuralmente. Ya, entonces, entre el fa y el sol ahora va a haber un medio tono porque es un fa sostenido y no un fa, ¿correcto? Entre el sol y el la tendría que haber un tono y hay un tono. Entre el la y el si tendría que haber un tono y hay un tono. Entre el si y el do tendría que haber un tono y hay medio tono. Por lo tanto, ahora tenemos que alejar al do del si con un sostenido maravilloso. Gloria a Dios, de verdad, Michel, ¿qué? Eres bacán, en serio. Ahora hay un tono y entre el do y el re tiene que haber semitono y hay un tono, pero este do es un do sostenido, así que efectivamente se acerca al re y hay medio tono en vez de un tono. Entonces la escala de re mayor natural tiene que tener un fa sostenido y un do sostenido para que sea una escala mayor natural, porque de otro modo es otra escala, no es una escala de re mayor natural, ¿sí? Después vamos a aprender que sería una escala de re menor, ¿ya? Pero no cualquier re menor, pero no nos adelantemos, ¿ya? Quiero que nosotros entendamos algo, porque la razón por la cual nosotros analizamos las estructuras es para que podamos tocar una determinada secuencia en cualquier tono, ¿ya? Entonces lo que yo le había explicado en la clase pasada es que voy a tomar como ejemplo la alabanza que habíamos estado viendo, que era "Este es mi deseo", ¿cierto? Dígame. Con cualquiera. Exacto. Ya, entonces yo les había dicho que, por ejemplo, cualquier alabanza tiene una secuencia de notas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa alabanza es "Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti". ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el detalle en el cual nos tenemos que nosotros fijar? ¿Ya? Esa secuencia está en un contexto armónico determinado. Y en este caso es un sol, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, nos quedara mal ese tono y en vez de cantarla en sol quisiéramos cantarla en la? Entonces tendríamos que, en vez de hacer "Este es mi deseo", ¿cierto? Tendríamos que hacer "Este es mi deseo", ¿cierto? ¿Está muy fuerte? Ya. Pero me doy a entender, porque tenemos el tono original que está en sol. Este es mi deseo. Este es mi deseo. Podríamos subirle más. Este es mi deseo. Este es mi deseo. Pero se dan cuenta que la estructura, que es la distancia entre una nota y otra, se mantiene. ¿Me doy a entender? Lo voy a dibujar, ¿ya? Porque eso mismo. Hermanita Sandra, usted ha dado en el clavo. Por ejemplo, si nosotros tenemos la escala do, do, re, mi, y supongamos que nosotros queremos hacer un patrón do, re, mi, do. Lo que hacemos es subir de nota y luego bajar. Do, re, mi, do, ¿cierto? ¿Y qué pasa si queremos seguir ascendiendo de la misma forma? Do, re, mi, do, re, mi, fa, re,
eso se le denomina un patrón. ¿Ya? Entonces, puede ser. Sí. Pero con el asunto del micrófono yo me puedo alejar. ¿Ya? Sí. Ya, no, pero lo puedo bajar de los dedos para no complicar por acá, para no complicar el audio. ¿Ahí? Entonces nosotros podríamos hacer do, re, mi, fa, sol, la, fa. ¿Se dan cuenta que ese patrón, subir, subir, bajar, es algo que nosotros vamos replicando a lo largo de la escala? Y es por eso que nosotros podemos hacer este ejercicio que es como súper común en música clásica. ¿Cierto? O por ejemplo cosas como... Eso lo que nosotros hacemos es crear como una estructura e irla replicando. ¿Sí? Es exactamente el mismo movimiento. ¿Sí? Sí, 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 sí. Exactamente, sí. Eso, ese es un efecto. Bueno, eso en todo caso, él hace efectos con la cavidad de la boca, por así decirlo, cambiándola, ¿sí? Que en el fondo él no está cantando en realidad. Él está tocando la guitarra y hace... Claro. Claro. Lo que ahí yo estaba haciendo es algo que hacía un músico que se llama George Benson, o también... ¿cómo se llama Paul Jackson. Paul Jackson también hace eso. Pero bueno, eso también nos sirve a nosotros para componer. Cuando tenemos un tono... ¿Sí? Para eso nosotros tenemos que aprender a movernos dentro de la escala. ¿Ya? Hermanito Jaime. Sí, sí. Exacto, ese es un sol mayor. Este es mi deseo. Ese es mi menor. Honrarte a ti. Sí, yo le hablaba que ahí, por ejemplo, están los compases. Hemos hablado de los compases, ¿ya? Que en este caso es de 4/4, lo que quiere decir que hay 4 tiempos en cada compás. Y eso nosotros lo llamamos 1, 2, 3, 4. Este es mi deseo, honrarte a ti. 3 y con todo mi ser te adoro a ti. 2, 3, va. 1, 2, 3, va. Con todas mis fuerzas. 3, 4. Te alabaré. 2, 3, 4. Mi adoración eres tú. 3, 4. 2, 3, 4. Sí, lo que pasa es que la estructura de los acordes es un compás de sol, un compás de mi, medio compás de do, medio compás de la y un compás de re. Entonces por eso, claro, entonces o sea,
no toda, pero sí la primera parte. Entonces, un compás de sol. Este es mi deseo. Y ahí cambia, después de 4 tiempos. Lo mismo, el mi y 4 tiempos. Deseo 3, 4. Honrarte a ti. 2, 3, 4. Claro, solamente del do al la hay 2 tiempos y cambia, ¿sí? Claro, lo que yo les decía es que era importante entender la estructura. 2, 3, 4. Este es mi deseo, honrarte a ti. 3, 4. Con todo mi ser, te adoro a ti. 3, 4. ¿Cómo? Claro, cambiaría todo. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Este es mi deseo, honrarte a ti. 3, 4. Con todo mi ser, te adoro a ti. 3, 4. Con todas mis fuerzas, te alabaré. 3, 4. ¿Se dan cuenta cómo el pulso va a determinar? ¿Qué es excelente? Cómo el pulso va a determinar cómo se va a mover la secuencia de acordes, ¿cierto? Si va a ser más rápido, va a ser más lento. Ya, ahora quiero que podamos entender por qué un acorde es mayor, por qué un acorde es menor. Sí, maravilloso, ya. Entonces, ¿se entendió ya por qué es lo de los tonos, tonos, semitonos, tonos, ¿cierto? Ya. Ahora quiero que podamos ver los tipos de acorde que hay. Una cosa así, pero no es siempre. Nosotros podríamos estar en do y querer utilizar solamente por tener más notas. Ya, solamente por tener más notas, quisiéramos movernos entre medio. Para poder movernos entre medio tenemos que usar los bemoles y los sostenidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros lo evidenciamos cuando cambiamos de tono? Porque cuando cambiamos de tono, para poder hacer los acordes y las cosas que ya están preestablecidas dentro de la escala, tenemos que siempre usar una alteración. Entonces, por ejemplo, en el caso de que estemos en re mayor, para poder hacer el re mayor, siempre el fa va a tener que ser sostenido. Y si llegase a ser otro fa, ya no sería re mayor, sino que sería, por ejemplo, si fuese un fa natural, tendría que ser un re menor. ¿Me explico? Ya, pero ahora vamos a entender por qué es re mayor y por qué es re menor, o por qué sería re disminuido, porque hay distintos tipos de acordes. Pero ¿cómo? Claro, exactamente. Pero ¿cómo se configura eso? Entonces vamos a ver los tipos de acorde. ¿Cómo? Exacto, exactamente. Vamos a ver ahora acordes de triada, que se llama, que son acordes de 3 notas. La separación entre una nota y la nota que le sigue es un intervalo de tercera, ¿ya? Y esto es lo primero que tenemos que entender. Vamos a trabajar con 2 tipos de tercera, tercera mayor y tercera menor, ¿ya? Entonces, vamos a tener un intervalo de tercera que es mayor y un intervalo de tercera que es menor. La tercera mayor está compuesta por 2 tonos, ¿correcto? Y la tercera menor está compuesta por un tono y un semitono. Hay que analizar la distancia entre una nota y otra, ¿ya?
Exactamente, exactamente. Entonces, quiero que nos podamos grabar esto que voy a decir para que después trabajemos sobre la escala de do, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de tercera: tercera mayor y tercera menor. Y de acuerdo a eso, vamos a obtener un cuadro de acordes que podemos obtener a partir de la combinación de terceras que tiene. Para esto tenemos que entender el acorde de triada, tiene tres notas. Nota 1, nota 2 y nota 3. Exactamente, sí, y ahí vamos a llamar a la hermanita Yanina para que toque el piano, ¿ya? Un poquitito más, y la hacemos subir ahí porque va a ser muy provechoso que usted esté al piano, ¿ya? Entonces, la nota 1 tiene una distancia hacia la nota 2, y ese va a ser la primera tercera. Y desde la nota 2 a la nota 3 va a haber otro intervalo que va a ser nuestra segunda tercera. No, lo que pasa es que acá es lo que quiero explicar. La construcción de acordes, que es un proceso que se llama armonización de la escala, es una construcción de tres notas, ¿sí?, cuya separación, la una de la próxima, es un intervalo de tercera. Tenemos la primera nota, que es desde donde construimos el acorde. Tocamos otra nota en una distancia de tercera, y luego tocamos otra nota en una distancia de tercera, y ahí lo que hacemos es armonizar una nota. Exactamente, armonizar una nota es crear un acorde a partir de una nota. Eso es lo que tenemos que analizar, ¿ya? Pero eso nosotros lo vamos a ir viendo conforme a la estructura de la escala, ¿ya? Entonces, lo que quería explicar ahora es que como tenemos esta estructura, claro, exactamente, pero tenemos esta forma para poder componer acordes, ¿ya? Y la forma de componer acordes es crear una construcción de tres notas cuya separación entre una y la próxima sea un intervalo de tercera. El intervalo de tercera es el que hay, por ejemplo, entre do y mi. Exacto. Recuerden que nosotros habíamos hecho un ejercicio que era graduar la escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Por eso le llamamos octava al intervalo, o quinta, por ejemplo, ¿ya? Entonces, del do al re dijimos que los intervalos iban a tomar el mismo nombre que el grado que tenían, ¿ya? Entonces, la tercera de do es mi, la cuarta de do es fa, la quinta de do es sol, ¿ya? Y lo que dijimos es que los intervalos también iban a tener una estructura de acuerdo a la cantidad de tonos que había. Entonces, la tercera mayor iba a ser una distancia de 2 tonos. La cuarta justa iba a ser una distancia de 2 tonos y medio. La escala de do mayor natural era la referencia para los intervalos mayores y perfectos, ¿sí? Entonces, el intervalo de segunda mayor tiene un tono, el de tercera mayor tiene 2 tonos, el de cuarta justa tiene 2 tonos y medio, el de quinta justa tiene 3 tonos y medio, el de sexta mayor tiene 4 tonos y medio, el de séptima mayor tiene 5 tonos y medio, y el de octava justa tiene 6 tonos, ¿ya? Eso lo analizamos a partir de la estructura. Pero quiero que, más que profundizar los intervalos 1-1, aprendamos a construir acordes, porque eso es algo que nos va a permitir tocar y nos va a permitir entender
por qué las cadencias de la alabanza tienen determinada estructura y por qué son determinados tipos de acordes. ¿Por qué si estamos en sol mayor el mi es un mi menor? ¿Por qué no puede ser un mi mayor? Eso se va a explicar a través de este ejercicio. ¿Me explico? Ya. Entonces, a partir, como sabemos que el acorde que estamos viendo ahora, hay más acordes, pero el tipo de acorde que estamos viendo ahora es un acorde de triada, porque está compuesto de 3 notas. Y entre esas 3 notas se van a generar 2 intervalos claves, que es una tercera acá y una tercera allá. Es por una cosa por así decirlo, bueno, voy a evitar como explicaciones más complejas, pero es una forma de armonización determinada. No es que no puedan haber otros intervalos, no es que no pueda haber una cuarta o no pueda haber una sexta o no pueda haber una, no sé, pues, una séptima, ¿sí? El intervalo sirve realmente para poder discernir estructuras. El intervalo, porque lo que yo les había explicado también era que cuando nosotros ejecutamos 2 notas, estamos haciendo un intervalo. Para que cuente como una armonización tienen que haber 3 notas. Cuando hay 3 notas se empieza a llamar acorde. Antes de eso es un ejercicio melódico o un ejercicio interválico cuando se hacen dúos de notas. Cuando uno tiene un dueto, ¿sí?, se habla de intervalo. Pero ya cuando nosotros hablamos de 3 notas, tenemos una secuencia, y esas son secuencias de 3 notas ejecutadas simultáneamente. Ahí estamos hablando de una armonización. Entonces, de 3 voces en adelante pasa a llamarse acorde, ¿correcto? Y respecto del tipo de acorde, esta es una forma de armonización que es por intervalos de tercera. Pero hay otros acordes, pero tenemos que ir paso a paso. De todas formas, con esta forma clásica de armonización, que es por intervalos de tercera, nosotros tenemos el material para poder hacer todas las alabanzas que se cantan acá en la iglesia. O sea, todas las alabanzas que se cantan en la iglesia obedecen a la estructura elemental de armonización por intervalos de tercera. ¿Ya? Entonces tenemos una herramienta súper grande. Y después, cuando nosotros aprendamos una armonización más compleja, lo que va a suceder es que si lo aplicamos a la alabanza que acá hacemos, va a sonar mucho más abiertos los acordes. Después podría dar un ejemplo, pero quiero apurarme un poco para que hagamos el ejercicio con la hermana Yanina, ¿ya? Ya. Miren, ya más o menos se entendió esto, ¿verdad? Más o menos. Sí, lo que pasa es que para seguir avanzando necesito borrar, ¿ya? Hermanita Yanina, ¿usted más o menos captó esto? Porque va a ser súper importante para después tocar el piano. Ya, lo que pasa es que ahora voy a borrar, ¿sí? Y por eso le pregunto a usted sobre todo, porque usted va a ser clave para hacer el ejercicio. Entonces vamos a anotar acá en una esquina los 2 tipos de tercera que vamos a trabajar. Tercera mayor y tercera menor. Vamos a anotar así, ya, ma y me. ¿Sí? ¿Se entiende ahí muy claramente? Tercera mayor tiene una distancia de 2 tonos y la tercera menor tiene una distancia de tono más semitono. Un tono más semitono, ¿ya? Entonces lo que vamos a tener que evaluar en los acordes es qué tipo de tercera es la primera tercera y qué tipo de tercera es la segunda tercera. Y tienen que obedecer a la estructura del cuadro que voy a hacer acá abajito. Entonces, vamos a tener acá abajo la tercera 1 y acá arriba la tercera 2.
recuerdan que la construcción del acorde ya, lo voy a hacer acá. La construcción del acorde es nota 1, tercera 1, nota 2, hacia nota 3, tercera 2. ¿Me explico? De la nota 1 a la nota 2 va a estar la tercera 1, y de la nota 2 a la nota 3 va a estar la tercera 2. ¿Sí? Es que esta es la estructura general. No, esta es la estructura general. No hay nota. Maravilloso. Muy bien, sí. No hay nota, porque esa nota la vamos a concretar después, cuando construyamos el acorde sobre do, sobre re, sobre mi, sobre fa. Ahora estoy intentando explicar cuál va a ser el modelo, cuál va a ser la estructura. ¿Sí? Entonces lo que quiero que analicemos es que entre la nota 1 y la nota 2 va a estar el primer intervalo de tercera. Y entre la nota 2 y la nota 3 va a estar el segundo intervalo de tercera. ¿Ya? Entonces acá, según las combinaciones posibles, tercera 1 acá y tercera 2 acá. ¿Ya? Cuando la tercera 1 es mayor y la tercera 2 es mayor, el acorde es aumentado. Cuando la tercera mayor, o sea, cuando la primera tercera es mayor y la segunda tercera es menor, el acorde es mayor. Cuando la primera tercera es menor y la segunda es mayor, el acorde es menor. Cuando la primera tercera es menor y la segunda es menor, el acorde es disminuido. Entonces, conforme a este modelo, vamos a entender cuáles son los tipos de acordes que salen del do, del re, del mi, del fa, y así sucesivamente, ¿ya? Y para esto voy a explicar otra cosa antes de pasar al ejercicio. Los grados que acá vemos en números arábigos, ¿ya?, constituyen el consenso para hablar de interválica. Pero para hablar de grados, y acá quiero que, ojalá que no haberles producido confusión, ¿ya? Porque yo cuando les dije la graduación de la escala, les hablé en números arábigos para que ustedes entendiesen lo que es la asignación de un número ordinal a cada nota. Nota primera, nota segunda, nota tercera, nota cuarta, nota quinta, y así sucesivamente. ¿Correcto? Pero, ¿ya? Y eso iba a explicar los intervalos, ¿sí? Pero ahora que quiero explicar los grados desde las funciones armónicas, necesito explicarle que cuando hablamos de un contexto armónico, vamos a hablar de grados en números romanos. ¿Me explico? El intervalo es un contexto melódico y se habla en números arábigos, pero en funciones armónicas los grados se hablan con números romanos. Entonces vamos acá a tener el primer grado, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. No se habla del octavo grado porque es la repetición ya. ¿Correcto? Entonces, ¿de qué nos va a servir eso? Acá viene algo demasiado interesante. Así como acá tenemos la estructura de la escala mayor, que es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, y eso nos sirve para cambiar a cualquier tono. Entonces, si queremos construir la escala ya no de do, sino que queremos construir la escala de sol, lo único que hacemos es que partimos del sol y después tenemos que cumplir con la estructura tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Y con eso vamos a tener el sol mayor, aplicando obviamente los sostenidos, los bemoles que sean necesarios para poder dejarla con esa estructura. ¿Correcto? Ahora lo que vamos a descubrir es que los tipos de acorde van a estar asociados al grado. O sea, el tipo de acorde que está en el do va a ser el tipo de acorde que obedece al primer grado. El tipo de acorde que está en el re va a ser el tipo de acorde que obedece al segundo grado. ¿Y de qué nos va a servir eso? De mucho, porque entonces cuando estemos en la alabanza que está en sol, vamos a entender por qué el mi era menor. ¿Correcto? Entonces vamos construyendo. Ahora sí, hermanita Yanina, pase por favor al piano.
De verdad que yo sé que el Señor la va a respaldar mucho porque usted tiene mucho talento. Ya. Hermanita Antonella. Uy, hay que prenderlo. Exactamente. Hermanita Antonella, yo quiero animarla a que usted participe de esto, ¿ya? Pero ahora ya tenemos como una forma de hacer las cosas, pero yo quisiera que usted no faltara el día domingo, y el día domingo usted va a tocar el piano. ¿Está de acuerdo? Ya. Pero usted se podría quedar ahora y el domingo usted toca el piano. Maravilloso, maravilloso. Ah, ya, ya. Hermanita, entonces, ¿usted conoce cuál es la tecla que es el do? Nada. Yo, no importa, yo le indico. El do es el que está a la izquierda de las dos teclas negras. Do. Y tocando cada una de las notas blancas, usted va en la escala mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. ¿Sí? Exactamente. La, sol, fa, mi, re, do. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Entonces, ya. Entonces, lo que ahora le quiero señalar es que la construcción de acorde por intervalos de tercera lo que hace es saltarse una tecla. Do, se salta el re y hace el mi. Do, mi. Se salta el fa y hace el sol. Do, mi, sol. Exactamente. Eso. Ese es do mayor. Entonces, mire, ahora yo la voy a dejar sola, pero le voy a dejar la instrucción de cómo vamos a armonizar cada una de las notas. El ejercicio que usted tiene que hacer es que, como antes partió de, hizo do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ahora lo que va a tener que hacer es do y va a saltarse una tecla y hace tres notas. Después lo mismo del re. Después del mi. Entonces, en el fondo es esto. ¿Sí? Claro, son tres notas. Claro, usted parte con una, con el do, se salta una tecla y hace esto. Se salta esa tecla y hace esto. Y hace lo mismo ascendiendo. Y ahora con el dedo pulgar. Ahí. Perfecto. ¿Vieron más o menos de qué se trata eso? Ya. Entonces parte en el do. Do. Sigo con el mi. Do, mi, do, re, mi, do, mi, sol, do, mi, do, mi, sol. Eso, muy bien, muy bien. Ese es el primer acorde, ¿ya? Y ahora que tenemos que identificar qué tipo de acorde es. ¿Cómo lo vamos a hacer? Guiándonos por esto y haciendo la construcción sobre cada una de las notas. Al do le va a seguir su tercera, que es el mi. Lo vamos a hacer para abajo. Y al mi le va a seguir su tercera, que es el sol. Y ahora tenemos que averiguar qué tipo de terceras cada una. La primera tercera, de do a mi, ¿cuántos tonos tiene? Dos tonos. ¿Y qué tipo de tercera es con dos tonos? Mayor. Muy bien. Entonces la primera tercera es una tercera acá mayor. Y del mi al sol, ¿cuánto hay?
Perfecto. ¿Qué tipo de tercera es? Es una tercera menor. Muy bien, Michel. De verdad que eres seco. Entonces, sí. Entonces, en el caso del do, la primera tercera es mayor y la segunda tercera es menor. ¿Qué tipo de acorde es cuando la primera tercera es mayor y la segunda tercera es menor? Es un acorde mayor. Entonces, el primer acorde es un acorde mayor. Excelente. El segundo acorde, al re le va a seguir el fa, que es su tercera, y al fa le va a seguir el la. ¿Puede tocar el re? Do, re. Al re le va a seguir el fa. Re, fa, do, re, re, fa. Eso. Re, fa. Esa parte me equivoqué, perdón. No, yo me equivoqué cantando, perdón. Es un re. Re, eso. Re, fa, eso. La. Eso. Ahí está. Eso. Ese es un do mayor. Eso. Re, do, mi, sol, re, fa, la. Do, mi, sol, re. Do, mi, do, re, do, mi, sol, re, re, fa, re, fa. No, es solamente saltándose una tecla. Eso. La, re, fa, la. Eso. Re, fa, la. Do, mi, sol, re, fa, la. Mi, sol, si. Fa, la, do. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el ejercicio? Sí. No se preocupe, el domingo va a entender muy bien porque usted va a estar al piano, ¿ya? Re, fa y le sigue el la entonces. ¿Cuál es la lógica? Nos saltamos una nota. Do, nos saltamos el re y hacemos el mi. Mi, nos saltamos el fa y hacemos el sol. Mi, sol. Ahora con el re. Re, nos saltamos el mi, hacemos el fa. Fa, nos saltamos el sol y hacemos el la. Re, fa, la. Re, fa, la. ¿Correcto? Ahora tenemos que identificar qué tipo de intervalos están entre medio. Del re al fa, ¿cuánto hay? Exactamente. ¿Qué tipo de tercera es entonces? Muy bien. Es una tercera menor. Maravilloso. De el fa al la, ¿cuántos tonos hay? 2 tonos. ¿Qué tercera es? Mayor. Muy bien, chiquillos. De verdad que es muy satisfactorio lo que está sucediendo. Ya. Entonces, este acorde está construido por 3 notas cuyos intervalos de separación es una tercera menor seguido de una tercera mayor. ¿Qué tipo de acorde tiene como primera tercera una tercera menor y como segunda tercera una tercera mayor? Tercera menor seguido de una tercera mayor. ¿Qué tipo de acorde es? Menor, perfecto. Entonces el segundo acorde es un acorde menor. ¿Ya? Ahora vamos por el tercero. Entonces teníamos do, mi, sol, re, fa, la, mi, sol, si, mi, sol, si. Ahí en el piano. Do, mi, sol, re, vaya, eso. Re, fa, la, mi. Eso. Mi, sol, si.
científicamente se llama arpegio. Do, mi, sol, re, fa, la, mi, sol, si. ¿Ya? Entonces, Ahí va como dando una melodía. exactamente. Sí. ¿Ve? Y miren, así son las composiciones. Así funcionan. Miren, lo voy a tocar para que se evidencie cómo va sonando. Porque así, cuando ustedes dominen esta materia, van a entender que es un universo que se abre con esto y que no era tan complicado, porque ahora es complicado porque es nuevo. Pero cuando ustedes lo dominen se van a dar cuenta que, oh, pero esto era, y tantas cosas que salen de ahí. Entonces, si nosotros partimos en el do, tenemos do, mi, sol, mi, sol, re, fa, la, mi, sol, si, fa, la, do. Maravilloso. Mire cómo va sonando entonces. Do, mi, sol, re, fa, la, mi, sol, si, fa, la, do, sol, si, re. Maravilloso. Lo que hice ahí fue hacer arpegios desde cada nota. Y continúo para arriba. ¿Sí? Solamente haciendo una construcción de ese tipo, pero sobre cada una de las notas. Exactamente, sí. Claro. Entonces el primer acorde de una escala, cuando estamos en la escala de do mayor, eso es lo que quiero que se pueda entender bien. El contexto es do mayor natural. El primer acorde es un do mayor. Exactamente. El segundo acorde es un re, pero no es cualquier re, es un re menor. El tercer acorde es un mi, pero no es cualquier mi. Y ahora vamos a ver qué es lo que es. Ya, miren, yo les voy a tocar así rapidito la escala armonizada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. ¿Sí? ¿Sí? La última parte no me la canté. Ya. Sí, lo que quiero explicarles en el fondo es cómo se va construyendo la música. Sí. Porque ahora cuando terminemos de ver cómo se compone la escala de do, acto seguido podemos hacer lo mismo desde re, desde fa, desde sol, ¿cierto? Entonces miren, solo para que se entienda cuál es el ejercicio. Tenemos la escala de do armonizada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y ahora si lo hacemos desde re, simplemente cambiamos un tono. En vez de do,
re, re, mi, fa. Pero no es cualquier fa, es un fa sostenido. Sol, la, si, do sostenido, re, do sostenido, ¿cierto? Si, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces ahí solamente vamos cambiando el tono, pero es la misma estructura. Ujú. Exacto. Muy bien. Exacto, exacto. Pero lo bonito es que, como les digo, independiente del tono en el que estemos, independiente si es do, si es sol, si es la, si es fa o el tono que estemos, siempre que ese tono queramos hacerlo mayor, tenemos que obedecer a la estructura tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Y ahora, cuando nosotros sepamos cuál es el tipo de acorde del primer grado, del segundo grado, del tercer grado, del cuarto grado, del quinto grado, del sexto grado y del séptimo grado, cualquier tono va a obedecer a lo mismo. ¿Ya? Entonces ahora voy a terminar de hacer el ejercicio acorde por acorde para que veamos todos los tipos de acordes y vamos a descubrir por qué. Este es mi deseo, honrarte a ti. Vamos a descubrir por qué esos acordes eran de ese tipo. ¿Ya? ¿Cómo? No, porque vamos a terminar de hacer el ejercicio que empezamos acá. Ya. Entonces, del mi al sol, ¿cuánto hay? Del mi al sol. Maravilloso. ¿Y qué tipo de tercera es entonces? Maravilloso, maravilloso. La primera tercera entonces es menor. Del sol al si. ¿Ah? ¿Ya? Maravilloso. Es mayor. Del sol al si hay dos tonos, como dijo Mitchell. Y como dijo Antonella, es una tercera mayor. Exactamente. Entonces, ya. Mi. Del mi al sol hay tercera menor y del sol al si hay tercera mayor. Cuando empezamos con tercera menor y seguimos de tercera mayor, empezamos con tercera menor y seguimos de mayor, ¿qué tipo de acorde es? Menor, exactamente. Entonces ya tenemos tres acordes. El acorde del primer grado es mayor, el acorde del segundo grado es menor y el acorde del tercer grado es menor. Vamos por el cuarto. ¿Qué tipo de acorde será el cuarto grado? Del fa tenemos que saltarnos al la. ¿Cuántos tonos hay? ¿Qué tercera es? Mayor, perfecto. De el la nos saltamos al do. ¿Qué tipo de tercera es? ¡Maravilloso! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ay. ¡Wow! Pero de verdad qué maravilla. Ya, o sea, perdón, menor. Sí, muy inteligente estos niños. Y ustedes también, todos. Ya. Entonces, tenemos una tercera mayor seguida de una tercera menor. Yo les pregunto, tercera mayor seguida de una menor, ¿qué tipo de acorde es? Mayor, 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 casi. Ya, un aplauso, exactamente. Ya. Sí, hoy vamos a empezar a organizar ahí premio, ¿no? Ya. El sol nos saltamos al si. ¿Qué tipo de tercera es? Maravilloso, ya están capos ustedes. De verdad que el próximo profesor que va a haber acá es Mitchell. Amén, gloria a Dios. Ya, del si
nos tenemos que saltar al re, porque porque hay que saltarse una nota. Entonces, muy bien, un semitono y un tono. Del si al re hay un semitono y un tono, y eso corresponde a una tercera menor. Ya. Entonces ahora, ¿qué reconstruimos? Tercera mayor seguida de menor. Tercera mayor seguida de menor. ¿Qué tipo de acorde es? Es un acorde mayor. Entonces miren, tenemos lo siguiente. El primer grado es un acorde mayor. El segundo grado es un acorde menor. El tercer grado es un acorde menor. El cuarto grado es un acorde mayor. El quinto grado es un acorde mayor. Nos faltan 2 grados y terminamos de componer la armonización de la escala mayor. Ya. En el sexto grado del la tenemos que saltarnos al do. Ya. Hermano Jaime, ¿qué tipo de tercera es? Maravilloso. Hermana Yanina, del do tenemos que saltarnos al mi. ¿Cuánto hay del do al mi en tonos? 2 tonos. ¿Y qué tipo de tercera es? Ya, es una tercera mayor. Perfecto. Ya. No se preocupe. Entonces, tenemos tercera menor y tercera mayor. ¿Qué tipo de acorde es una tercera menor seguida de mayor? Exacto, sí, menor. Y vamos con el último grado. El último grado es el séptimo, que está en si. Del si tenemos que saltarnos al re. Maravilloso. ¿Eso es una tercera? Maravilloso. Ahora del re, sí, esto es algo súper matemático. Y sí, del re al fa, ¿cuánto hay? Exactamente. ¿Qué tipo de tercera es? Maravilloso. Acá tenemos una tercera menor seguida de una menor. ¿Qué tipo de acorde es una tercera menor seguida de una menor? Disminuido. Disminuido. Ya, entonces, toda esta información que está acá la vamos a sintetizar de manera tipológica. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a identificar cuál es la estructura general, independiente del tono en el que nos encontremos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Que el primer grado es mayor, el segundo es menor, el tercero es menor, el cuarto es mayor, el quinto es mayor, el sexto es menor y el séptimo es disminuido. Y acá vamos a descubrir el porqué de los tipos de acordes que tiene una composición musical, que está en un contexto determinado de escala mayor. Aquí vamos a ver. Entonces, lo que descubrimos de manera general, chiquillos, hermanitos, es lo siguiente, que lo vamos a dejar anotado. Sí, yo creo que ya es ideal ir anotando, pero yo tengo que gestionar bien lo del libro, ¿ya? Ahí hablamos después de la clase de eso, ¿puede ser? Lo que nosotros ahora descubrimos, ¿ya? Es que vamos a tener tipos de acordes en el primero, en el segundo, en el tercer grado, en el cuarto grado, en el quinto grado, en el sexto y en el séptimo. Y esos tipos de acordes van a ser mayor el primer grado, menor el segundo, menor el tercero, mayor el cuarto, mayor el quinto exactamente, no, menor el sexto y disminuido el séptimo. Muy bien. Ya, entonces el primer acorde es mayor, segundo menor, tercero menor, cuarto mayor, quinto mayor, sexto menor y séptimo disminuido. ¿De qué nos va a servir esto? Miren, fíjense en lo siguiente, ¿ya? Vamos a tener la alabanza, este es mi deseo, honrarte a ti, ¿cierto? Que eso está en sol mayor. ¿Sí? Y el primer acorde es un ya. Y la escala de sol va a ser la siguiente. Apliquemos los conocimientos.
sol, la, si, do, re, mi, fa y sol. Del sol al la hay un tono, del la al si hay un tono, del si al do hay medio tono, del do al re hay un tono, del re al mi hay un tono, y del mi al fa debiese haber un tono, pero hay un semitono. Le colocamos fa sostenido entonces, ¿ya? Y del fa sostenido al sol hay un semitono. Entonces miren, lo primero que nosotros averiguamos de la alabanza de Este es mi deseo es que el fa tiene que ser un fa sostenido. Todos los fa que yo toque dentro del contexto de sol van a tener que ser fa sostenido, porque de esa forma el sol que estamos tocando es un sol mayor y no otro tipo de sol. ¿Me explico? ¿Qué descubrimos también? Miren, vamos a tener también que el sol es el primero, el la es el segundo, el si es el tercero, el do es el cuarto, el re es el quinto, el mi es el sexto y el fa sostenido es el séptimo. Y miren, esta alabanza parte en sol. Este es mi deseo. Este es mi deseo. Y ese es un sol. ¿Ya? Y cuando cambia ahí, este es mi deseo, ahí cambia un mi. Pasa del sol, entonces vamos a tener que tenemos un sol primero. Y el primer grado, ¿qué tipo de acorde es? Entonces, el primer sol es un sol mayor. Y después cambia a mi. Este es mi deseo. Cambia a mi. ¿Y el mi qué grado es? ¿El mi qué grado es? No, ¿qué grado es? Esa es la pregunta. ¿El grado es primero, segundo, tercero, cuarto? No, chiquillo. Pensemos. Muy bien usted, Michel, por el razonamiento que hizo, pero estamos en sol. El mi es el tercero de do. Pero le felicito porque está atento y entendí cómo lo pensó usted. Y eso igual es un buen proceso. Ya. Sí, de verdad. El mi tenemos que contarlo desde el sol. Sol es el primero, la el segundo, si el tercero, do es el cuarto, re es el quinto y mi ¿cuál es? Mi es el sexto. Y el sexto grado, ¿qué tipo de acorde es? Menor. Por lo tanto, el mi va a ser menor. Deseo honrar. Y ahí cambia el do. Después sigue el la. Honrarte a ti. Cambia el re. Entonces parte ahí. Ya esto es un compás, medio compás cada uno y un compás. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque ahí vamos a estar aplicando todas las cosas. Esto está en 4/4. Entonces, esto va a ser 1, 2, 3, 4. Este es mi deseo. 3, 4. Honrarte a ti. 2, 3, 4. Ahí tenemos. Claro, sí, lo que pasa es que quiero verlo por partes para que lo vayamos analizando, porque ese es el ejercicio que vamos a hacer este primer semestre. Vamos a entender la teoría musical y vamos a analizar un par de alabanzas a la luz de la teoría para que después de eso podamos empezar a manejarnos con mucha soltura en cuál es la estructura de una alabanza, cuáles son los tipos de acordes que le corresponden, qué grados son, y a partir de eso vamos a poder entender qué cosas podemos hacer con una alabanza. Porque la melodía original es este es mi deseo, pero nosotros podemos modificarla, porque estamos en la misma escala. Este es mi deseo. O podríamos subir. Este es mi deseo. ¿Cierto? Este es mi deseo. O al revés. Este es mi deseo. ¿Sí? Honrarte a ti.
¿Me explico? Exacto, y eso es lo que hacen muchos cantantes, dan vuelta el patrón, ¿cierto? En vez de bajar, suben, en vez de subir, bajan. Sí, lo que pasa es que 4/4 obedece a una dimensión rítmica, y lo que yo estoy diciendo es algo que obedece a una dimensión melódica. Pero, o sea, igual está bien, sí, estoy solamente haciendo la aclaración. Entonces, sí. Ujú. Sí. Lo vamos a ver en algún momento solfeo para que podamos manejar partitura. Pero vamos paso a paso, ¿ya? Pero eso lo vamos a abordar, por si acaso, ¿ya? Me gustaría que pudiésemos cantar nosotros dos, ¿ya? ¿Puede hacer ahí el micrófono? Este es mi deseo. Ya. Miren, usualmente nosotros armonizamos por intervalo de tercera. Mire, haga esa nota. Vamos cantando al unísono. Este es mi deseo. Ya, solamente ahí, para que vayamos afirmando eso. 1, 2, 3, 4. Este es mi deseo. Solo ahí, ya. Ahora yo la última parte voy a subir y usted va a bajar. ¿Ya? Usted hágalo igual. 3 y... Este es mi deseo. ¿Se da cuenta cómo suena? Ahí nosotros hicimos al revés el patrón y se abrió el intervalo, ¿ya? Ahora, el ejercicio que se suele hacer cuando se cantan a dos voces es simplemente separar la primera nota de la segunda por un intervalo de tercera. Entonces, mire. Usted se queda igual. Vaya. Yo lo que hice es subirme un intervalo de tercera. Si ella está, yo hago 3 y... Este es mi deseo. ¿Sí? Mire, ahora podemos cantar así como un poco más fuerte. Yo me voy a alejar igual, ya, para que suene ahí bien, bien compacto. Entonces, y yo, este es 1, 2, 3 y... Este es mi deseo. Honrarte a ti. Honrarte a ti. Y usted hace, honrar. Este es mi deseo. Honrarte a ti. Ya. ¿Podemos llegarte ahí? Sí. 1, 2, 3. Primero juntos. Este es mi deseo, honrarte a ti. Ya, de nuevo, y ahora yo con la segunda voz. 1, 2, 3 y... Este es mi deseo, honrarte a ti. ¿Se dan cuenta de lo que se genera? Simplemente haciendo dos líneas melódicas separadas de un intervalo de tercera. ¿Ya? Entonces, si ella hace, este es mi deseo, yo hago el mismo patrón, pero lo subo un intervalo. Entonces, en vez de hacer, este es mi, hago, este es mi, y sigo el mismo patrón. Este es mi deseo, honrarte a ti. Vaya. Ya, ok. Sí, bueno, vamos ya a ir cerrando la clase, pero quiero que podamos ver ese primer fragmento para que entendamos cómo funciona, ¿ya? Cambiamos al do. ¿Sí? Intervalo.
Intervalo es simplemente la distancia entre una nota y otra. Y nosotros comprendimos que cuando nos saltamos una nota se llama intervalo de tercera. Si estamos en el sol, nos saltamos al si y ese es un intervalo de tercera. Entonces lo que yo expliqué es que cuando una melodía está en una nota, este es mi deseo, ¿cierto? Lo que yo hago es que si está acá, por ejemplo, este es mi deseo, ¿sí? Lo único que yo hago es que cuando ella hace el sol, yo hago el si. Y hago el mismo patrón. Miren. Este es mi deseo. Yo me salto al si y hago este es mi deseo. Chao, que esté excelente. ¿Se dan cuenta? Ay, ¿por qué? Ay, ya. Bueno, que el Señor la acompañe, ¿sí? Y que esté siempre con usted, llenando de gracia y paz. Ya. Entonces, pero me expliqué en cuál es el ejercicio y eso ya hace un intervalo. Y si le agregamos otra voz más, lo que hacemos es armonizar una melodía. Y con eso creamos ya un arreglo coral. Entonces no es que se sube un tono más, sino que se sube una tercera. Exacto. Pero tiene que obedecer a la escala mayor. Sí. Entonces si hacemos ¿sí? Es un sol. Este es mi deseo. Yo parto de la tercera que sí. Este es mi deseo. Que está dentro de la escala mayor de sol. Muy bien. Honrarte a ti. Entonces, este es mi deseo. Honrarte a ti. Honrarte a ti. Ya. Y lo que pasa acá es el acorde de sol. Este es mi. Cambia mi deseo. Cambia do. Honrarte a ti. 2, 3, 4. El do. ¿Qué grado es de sol? Cuarto, exacto. ¿Y el cuarto grado qué tipo de acorde es? Mayor, exactamente. Mayor. El la. ¿Qué grado es de sol? El segundo. ¿Y el segundo qué tipo de acorde es? Menor. El re. ¿Qué grado es de sol? Quinto. ¿Y qué tipo de acorde es? Mayor, exactamente. Y ahí tenemos la explicación. La explicación. Miren, es que esto es fabuloso. Acá estamos viendo por qué. ¿Por qué sigue? Pero ahí falta algo. Ahí falta si son redondas, si son blancas, si son... No falta porque aparece que el sol está dentro de un compás, el mi está dentro de un compás, el do y el la está dentro de un compás, lo que quiere decir que ocupa medio compás cada uno, y luego el re ocupa un compás entero. Sí. Igual les voy a anotar yo la figura, pero usualmente en las partituras no se anota eso. Se entiende a menos que se anote lo contrario. Si es que, por ejemplo, si es que hay dos acordes en un compás, pero me refiero a los que están arriba. Entendamos que la partitura tiene la melodía y arriba está la clave americana. En el caso de que un acorde dure 3 tiempos y no 2, en un compás de 4 cuartos, ¿sí? En un compás de 4 cuartos hay 4 tiempos y supongamos que aparecen 2 acordes en un compás. A menos que uno ocupe 3 tiempos y el otro 1, eso no se anota. Si que ocupan, si no están repartidos de manera igual, ahí se anotan como rayitas. ¿Sí? Ya, exactamente. Pero originalmente no, pero ahora yo voy a anotar la figura igual. Para entenderlo más la partitura, a pesar que no se toca con partitura. Ya. ¿Se dan cuenta ahí que hay redonda, blanca y blanca? Ya. Entonces, si estamos en sol, el primero es un mayor. Este es mi... El sexto es menor. Deseo.
cuarto es mayor. Honrar. El segundo es menor. Tra, y el quinto es mayor. Ti. ¿Podemos cantar los dos? 1, 2, 3, 4. Este es mi deseo, honrarte a ti. Eso. El coro los dos, Sí. parece, porque Ya. no hay voces así. Ahora entonces un poquito más seguros, ¿ya? Porque usted es la primera voz, entonces usted tiene que ser más fuerte y yo estoy atrás. Este es mi deseo. Yo estoy más suave. Ah, ya. 1, 2, 3 y... Este es mi deseo, honrarte a ti con todas mis fuerzas. Ah, No, po. no, con todo mi ser te adoro a ti. Con todo mi ser. Ya, Con perdón, todo- sí, ahí nos equivocamos, disculpen. Ya. Ahora recién nosotros sabemos que los acordes son mayores, son menores, son Disminuidos, exactamente. Dependiendo del grado que representan respecto de un tono determinado. Si estamos en sol, el mi es un sexto grado y el sexto grado es menor, ¿sí? Pero si nosotros estuviésemos, por ejemplo, en vez de un sol, estuviésemos, por ejemplo, en un, no sé, podría ser un la, el mi ya no es un sexto grado. que hay muchas preguntas, creo que no comienza nomás. Pero lo que iba yo, que por ejemplo, cuando me puse a aprender a tocar guitarra, me dieron una hoja donde salían todas las posiciones de los dedos en la guitarra. Ya. Entonces ahí decía do mayor, do menor, do menor. Entonces, la pregunta mía es, nosotros llegamos a ese conocimiento y ese conocimiento nos sirve para componer canciones. Exacto. Sí, para componer, sirve también para poder entender una alabanza, qué cadencia tiene, y con eso la pueden transponer de tono. ¿Sí? Insisto, si nosotros estamos, este es mi deseo, nosotros lo podemos cambiar a otro tono, lo podemos cambiar a, en vez de hacerlo ahí, lo hacemos en la. Entonces hacemos, este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. ¿Sí? Simplemente lo cambio a un tono más arriba y obedezco a la estructura de la escala mayor y obedezco a los tipos de acorde que corresponden a los grados de los cuales está compuesta la canción. Porque la canción está compuesta en rigor por un grado 1, un grado 6, un grado 4, un grado 2 y un grado 5. No importa en qué tono lo hagamos, tenemos que obedecer a esa estructura. Si lo queremos hacer en do, este es mi deseo, ¿sí? Honrarte a ti, o sea, Eso que dice usted, a mí me pasa, a veces yo voy a cantar cuando me tocaba tocar la guitarra aquí, a ministrar el coro, igual a veces a los niños no me acompañan con las voces, no Claro. pueden, entiendo. no pueden, y me decían, igual uno se siente como incómoda, pero dice, oye, pero que yo tengo que cantar Al otro tono. al tono. Y que claro, lo
que pasa es que ahí eso se puede solucionar, porque desde el principio, pero que no lo hicimos, pero ha costado ordenarse, pero no importa, lo vamos a hacer igual. Este es el primer semestre de esta escuela que estamos implementando y la idea es que esto subsista lo más que pueda, o sea, que no dependa de nosotros, que sea Dios poniendo los tiempos, pero que de nosotros esté siempre la voluntad de seguir adelante. Lo ideal es reconocer el tipo de voz que tiene cada uno, ya para saber qué registro tiene, si tiene un registro barítono, si tiene un registro tenor, si tiene un registro soprano, alto, mezzo, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que eso tienen unos rangos, entonces hay que hacer un ejercicio en el cual cada uno identifique cuál es el rango de notas en el que está, y esos tipos de voces están clasificados. De tal nota a tal nota es barítono, de tal nota a tal nota es tenor, de tal nota a tal nota es, no sé, pues mezzo, es soprano. O sea, no, pero eso es otra clase de pregunta que hay que hacerse. Dígame. ¿Correcto? Exacto, sí. Mi- Lo que pasa es que en realidad eso es algo que obedece al proceso de la iglesia. ¿Mm? La verdad es que hay que entender los procesos, porque en el fondo Pastor Danilo ha hecho lo mejor que ha podido en el escenario en el que le tocó levantar iglesia, ¿sí? Entonces entendamos que en este sector no hay tantas personas educadas en eso que tengan, por así decirlo, un conocimiento técnico. Es que eso es lo importante. Lo importante no es desde dónde uno es tomado, porque el Señor nos puede tomar desde cualquier parte. Lo importante es el proceso que sigue después de haber sido tomado por el Señor. Y el proceso que sigue es un proceso de santificación. La palabra lo dice, ¿cierto? Que nosotros obtenemos por fruto, ¿cierto?, la santificación y como fin la vida eterna. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, si tenemos como fin la vida eterna, ¿qué tenemos que tener como fruto? La santificación, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es un proceso como muy lógico, pues Dios es perfecto y tiene todo ordenado. Entonces, tenemos que entender que el proceso de santificación, miren, y esto es todo algo lógico, hay que entenderlo con rectitud. El proceso de santificación es un proceso mediante el cual nos apartamos del mal. Santo significa apartado, apartado del mal. Y saben, la palabra pecado es una palabra en hebreo que es chata y que significa errar en el blanco. Otra forma de decir pecado es error, ¿ya? De hecho, apóstol Pablo dice del enemigo el espíritu de error. Y esto es algo que nos cuesta asimilar, pero todo error viene del diablo. ¿Por qué? Es súper simple de entenderlo. Dios es perfecto. Por lo tanto, de él viene el espíritu de verdad. Todo lo que representa un error no es espíritu de perfección, no es espíritu de verdad. Todo lo que es un error es culpa del enemigo, porque el enemigo es el espíritu del error. ¿Me explico? Suena como algo rudo porque decir, chuta, pero todos nos equivocamos. Sí, lamentablemente estamos todos torcidos. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Miren, entonces quiero que podamos razonar lo siguiente. Si la santidad es apartarse del mal, nosotros estábamos hablando el otro día que el Señor nos llama a ser perfectos, nos llama a ser íntegros. Y si nosotros vamos analizando las palabras, la palabra íntegro quiere decir alguien intachable, quiere decir alguien íntegro, significa no tocado, pero no tocado por el mal. En otras palabras, sinónimo de íntegro es pleno, es completo, que es también perfecto. Y como definición de íntegro, habla también de algo que está en su estado original. ¿Por qué está en su estado original? Porque no ha sido tocado por el mal. Entonces no tiene tacha ni tiene mácula alguna. Miren qué bonito. Pero ¿por qué es bonito esto? Porque en el fondo, cuando nosotros hablamos de santificación, que es apartarnos del mal, lo que ocurre es que nosotros vamos siendo restaurados
a nuestro estado original de perfección, que es el estado en el cual nos había creado Dios al principio. ¿Mm? ¿Por qué me doy toda esta vuelta? Porque tenemos que entenderlo. Tenemos que entender que la santificación nos restaura del error para sujetarnos a la verdad y a la perfección. ¿Cuál es el sentido de esto? Que tenemos que entender que el proceso de santificación nos va a llevar a cada vez ser más excelentes en cualquier cosa que hagamos, porque limpiarnos del mal produce restauración, y la restauración va dejando de lado el error. Entonces, yo siempre explico esto: si nosotros tenemos que soldar en una esquina un ángulo de 90 grados, y al final, en vez de soldarlo a 90 grados, lo soldamos a 85 grados, ¿eso es algo perfecto? No. Lo perfecto era que fuese de 90 grados, no de 85 ni de 87, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo que el error es producto del espíritu del enemigo, apartarnos del mal significa salir del error. ¿Me voy dando a entender? ¿Y qué pasa cuando una persona va saliendo del error? Va siendo cada vez más perfecta. ¿Sí? Ya. ¿Qué tiene que ver esto con el coro y con la música? Que alguien que fue apartado del mal para santificarse y ofrecer sacrificio de alabanza, tiene que entender que también tiene que volverse excelente en eso. ¿Mm? La palabra perfecto también significa aquello que ha alcanzado su mayor grado de excelencia. Miren qué tremendo. ¿Mm? Entonces es imposible que alguien diga: no, yo alabo en espíritu y en verdad y eso es suficiente, a mí no me importa si soy afinado. No, porque si alguien alaba en espíritu y en verdad, quiere decir que está en un estado de santificación. Y el estado de santificación lo que hace es restaurarlo a un estado de perfección. Y el estado de perfección es un estado de mayor excelencia. ¿Y quién que es excelente en algo puede descuidarse en eso? Si yo digo que soy santo para alabar al Señor, ¿cómo puedo decir que soy santo para alabar al Señor y a su vez admitir el error, admitir la descoordinación, admitir el poco decoro? Entonces, ya. Todo esto se lo digo respondiendo a su pregunta. ¿Por qué? Porque esto es algo con lo cual el pastor Danilo también está de acuerdo, ¿ya? Él llegó a una población, llegó a un sector de trabajo, ¿ya? Empezó a trabajar con determinadas personas y él tomó a esas personas para santificarlas. Entonces, en ese momento, nadie sabía, nadie era docto en la palabra, nadie sabía cantar bien, pero él, ¿qué es lo que hizo? Fue tomarlos e irlos apartando del mal. Ahora la iglesia está en un proceso en el cual hay un profesor de música, hay un profesor que puede enseñarle algunas técnicas de canto, que puede enseñarle cómo se construyen los coros, y lo que tendría que ocurrir es que las personas que realmente están apartadas del mal obedezcan a la santificación en esa área, porque alguien santo es excelente en todas las cosas. Por lo tanto, en realidad el problema no es si la gente sabe o no sabe. El problema es cuando, teniendo la oportunidad de saber, no está dispuesta a saber más. ¿Sí? Claro. Yo creo que lo importante hoy en día sería medir o discernir o darse cuenta cuando alguien tiene un espíritu rebelde, un espíritu que no lo deja tener una buena disposición para crecer. Yo creo que ese sería el problema. Entonces, yo no digo que las personas que no saben tengan que bajarse o tengan que desistir de lo que ya están haciendo, pero sí digo que si hay una persona que tiene algún problema para poder ser excelente en el coro y hay una persona que está enseñando, esa persona se debiese acercar a mí, se debiese acercar a la escuelita, y si no puede este día, que pueda el día domingo. Y si no puede el día domingo, que vea los videos, pero que de alguna manera muestre que si sabe que le falta progresar, muestre alguna actitud que, claro, que en el fondo sea una evidencia de que está dispuesto a crecer. ¿Ah? Exactamente, exactamente. Entonces, claro, lo que dice acá hermana Yanina es súper importante, porque cuando ella está ministrando y hay un coro, ese coro tiene que apoyarla.
¿ya? Y si alguna persona dice, no, pero es que yo, el tono no me da. Sí, pero es que no tiene por qué apoyarla con la voz principal. Puede apoyarla con una segunda voz. Si tiene una voz que es más baja, entonces apóyela con una segunda voz en el registro barítono. Si tiene una voz muy alta y le queda bajo, entonces haga, no sé, una voz soprano. Pero en el fondo, hoy en día, después de este semestre, esas salidas que provienen desde la ignorancia ya no van a empezar a tener excusas. Porque en el fondo, si el próximo semestre no saben, pastor va a tener incluso hasta la responsabilidad de decirle, correcto, usted no sabe esto, pero usted faltó a todas las clases del primer semestre y hoy en día los coristas que asistieron saben eso. ¿Se da cuenta por qué le estábamos diciendo que fueran a la clase? ¿Sí? Entonces, no es que uno tenga la intención de que eso pase, pero eso va a pasar. Exacto. Entonces, eso, bueno, más o menos se entendió cuál fue el sentido de esta clase y todo eso. Ya, de verdad que quiero que en esta materia nos fortalezcamos. Sí, quiero que en esta materia nos fortalezcamos. Entonces, las próximas clases yo no voy a pasar más teoría, sino que vamos a seguir aplicando lo que ya conocemos, porque esto ya es suficiente para crear un cuerpo de conocimiento bastante útil e importante, ¿ya? Así que eso, hasta aquí llega la clase de hoy. Muchas gracias a Dios sobre todas las cosas, pero también gracias a ustedes por disponer sus corazones y por tener la paciencia de perseverar hasta el final de la clase. Así que Dios les bendiga y sean llenos de la gracia y la paz de nuestro Señor.